Os invito a abrir el libro de Éxodo, en el capítulo 3, que será allí donde versará hoy nuestro mensaje. Vamos a tener una palabra de oración y empezamos con el mensaje. Pues sí, Señor, gracias por este día nuevo de vida que nos das, por esta nueva oportunidad de anunciar tu misericordia y de recordar tu fidelidad. Te damos gracias una vez más por tu palabra, por cómo tú nos hablas a través de ella, y te rogamos que una vez más por tu Espíritu tengas a bien, Señor, hablarnos a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, a que, Señor, tú apliques cada una de las verdades que emanan de esta tu palabra a nuestra realidad personal, también a nuestra realidad eclesial, y te pedimos, Señor, que tengamos ese oído bien atento, esa mente bien abierta y esa voluntad, ese corazón dispuesto a obedecerte, a responder de forma positiva a tu voz. Señor, utilízame, úngeme, dame la unción de tu Espíritu para poder entregar esta tu palabra con poder. Señor, háblanos pues a través de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy quisiera iniciar una pequeña serie de predicaciones sobre un personaje central y apasionante. Todos ya sabéis quién es: Moisés. Mirad, a Moisés se le han descrito de muchas maneras, como el gran libertador del pueblo de Dios, como el gran legislador de Israel, como el gran líder espiritual del pueblo de Dios. Pero yo me quedo con la descripción que hace el autor del libro de Hebreos cuando habla de Moisés, allí en el capítulo 11, versículos 24 y 27, algo de ello ya nos ha leído antes Paula, cuando dice que por la fe Moisés, cuando ya era grande, pues rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, porque salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Sinceramente me parece fascinante, alucinante a la descripción que hace de este personaje Moisés, la palabra de Dios. Habla de él como que escogió ser maltratado antes que gozar de los placeres del mundo, que consideró mayores las riquezas de Cristo que los tesoros que le podría ofrecer el mundo, que eran muchos, que tenía puesta la mirada en la recompensa, no mundana sino celestial, y que se mantuvo firme viendo a lo imposible. Todo ello al invisible, no al imposible. Es el Dios de lo imposible, nuestro Dios, pero Él se mantuvo viendo al invisible. Toda esta descripción a mí me hace ver la grandeza de este personaje que hoy y durante 3 domingos vamos a estar considerando. Lo cierto es que su vida da para mucho. Su vida da para muchos sermones, su vida da para muchos guiones de película. ¿Quién de vosotros no ha visto los 10 mandamientos o el príncipe de Egipto, por ejemplo? Lo cierto es que la vida de Moisés reflejada en la palabra da para muchas películas y también para muchas predicaciones. Pero al inicio de este curso escolar, Dios ha puesto en mi corazón confeccionar una pequeña serie de 3 sermones sobre la vida de Moisés, pero centrado en 2 momentos claves, cruciales de la vida de Moisés. Moisés fue, como digo, un hombre extraordinario, un hombre fuera de lo común, pero lo cierto es que Moisés no siempre fue un hombre majestuoso, lleno de fe y de confianza en Dios, como bien personifica ese Charles Heston en la película de los 10 mandamientos, cuando con esa vara abre el mar y lo separa en dos, una imagen espectacular, ¿no? Lo cierto es que Moisés no siempre fue ese gigante de la fe, del cual el autor nos dice que se sostuvo como viendo al invisible. Moisés
antes de ser el hombre que sí escogió ser maltratado que gozar de los placeres del mundo, que consideró mayores las riquezas de Dios que los tesoros del mundo, que antes de que tener esa mirada puesta en la recompensa, antes de todo ello, lo cierto es que Moisés también fue el hombre de las 1000 excusas. Hoy, y el domingo 6 de octubre, el 1 de octubre, con la ayuda del Señor, reflexionaremos sobre la vida de este hombre que se atrevió a poner 1001 excusas antes de estar dispuesto a responder positivamente al llamado de Dios, que todos sabemos que al final lo hizo. Y terminaré esta serie pues considerando a ese hombre que ya se sostuvo como viendo al invisible. Moisés fue un gran hombre de Dios, y es por eso que nosotros lo valoramos tanto. Pero lo cierto es que Moisés no surgió de la nada. Dios lo formó, Dios lo pulió. Y esta verdad debe a cada uno de nosotros llenarnos de esperanza. De la misma manera que Dios trabajó en la vida de Moisés, Dios está trabajando también en cada una de nuestras vidas. De la misma manera que por la gracia de Dios Moisés sí que llegó a convertirse en ese hombre que describe el libro de Hebreos, nosotros también podemos estar plenamente convencidos de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la concluirá, como dice la palabra en Filipenses 1:6. Moisés, ciertamente, pasó de ser el hombre de las 1000 excusas que hoy veremos para convertirse en ese hombre que se sostuvo viendo al invisible, que tenía la vista puesta en la recompensa. Y estoy convencido de que Dios puede y quiere obrar en cada uno de nosotros esa misma realidad. Una cosa sí que es cierto: para que eso ocurra, hemos de tener en cuenta de que Moisés se dejó formar, Moisés se dejó pulir, Moisés fue moldeable en las manos de Dios. Dios hizo un gran trabajo con él, pero Moisés también puso de su parte. En los 2 primeros libros del Éxodo tenemos resumidos nada más y nada menos que 80 años de la vida de Moisés, en los 2 primeros capítulos. Los primeros 40 años los pasó, como sabéis, en la corte de Faraón. Allí Dios le proveyó de la mejor formación intelectual que en aquel entonces se podía dar. En la corte de Faraón aprendió a ser un hombre de Estado, aprendió a organizar, aprendió a dirigir, aprendió principios de liderazgo, habilidades que más tarde iba a necesitar para dirigir al pueblo de Dios. Pero durante esos primeros 40 años fue también desarrollando un pecado personal que se convertiría en un serio impedimento para el servicio: el pecado de la autosuficiencia. A tal grado le llegó ese pecado de autosuficiencia que llegó a intentar por sí mismo, por sus fuerzas, erigirse el caudillo, el libertador de su pueblo, llegando incluso a matar a un egipcio. De los 40 a los 80 años, Moisés se los pasa en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro, Jetro. Allí en el desierto Dios también lo formó y lo capacitó. Lo capacitó y lo formó tanto en el ámbito espiritual, trabajando con él el pecado de la autosuficiencia, como en el ámbito práctico de la tarea que le esperaba, pues le enseñó lo que era el desierto. Durante esos 40 años Moisés llegó a conocer bien el desierto.
Aprendió a desenvolverse en él, aprendió a vivir en él, a sobrevivir en él. Lecciones tremendamente prácticas y útiles para cuando él tuviera que guiar a Israel por el desierto. Sí, Moisés fue un gran hombre de Dios, pero no fue un hombre que surgiera de la nada. Dios lo formó, Dios lo pulió, Dios lo capacitó. Moisés fue un hombre, aunque no te lo creas, como tú y como yo. Un hombre que cometió errores, un hombre que dudó, un hombre que se equivocó, un hombre que pecó. En definitiva, un hombre como tú y como yo. Hay un evento en la vida de Moisés que lo marcó significativamente. Y ese evento fue el que, sin duda, le llevó a convertirse en ese gran hombre de Dios. Ese evento fue su llamamiento, ese encuentro personal con ese Dios en la zarza que ardía, pero que no se consumía. Los capítulos 3 y 4 del libro de Éxodo nos cuenta cómo Dios le dice a Moisés que lo ha escogido para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero ese hombre que según Hebreos tenía la mirada puesta en el galardón y que se sostenía viendo al invisible, ese hombre en un principio dijo que no. Rehusó ese llamado. Este hombre no aceptó a las primeras de cambio el llamamiento de Dios. Fue el hombre, como digo, de las 1001 excusas. Yo os propongo que con la ayuda de Dios, a través del estudio de esas excusas que pone Moisés y sobre todo de las respuestas que le da Dios a sus excusas, tanto esta mañana como la de dentro de 2 domingos, aprendamos los elementos necesarios para convertirnos en hombres y mujeres de Dios, dispuestos a decirle sí, dispuestos a servirle. Acompañadme por ello en la lectura de Éxodo, capítulo 3, del 1 al 15. En esta mañana nos centraremos aquí. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se consume. Viendo al Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exigencias, pues he conocido sus angustias. Y he descendido y he decidido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del feruceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la presión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo,
y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí, llevo yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntarán ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por los siglos de los siglos. Moisés, en el capítulo 2, fue el hombre que, por su cuenta y riesgo, cuando conoce su verdadera identidad de judío, toma la iniciativa de querer liberar a su pueblo. Lo hizo con sus propias fuerzas, lo hizo sin contar con el beneplácito de Dios. Y esto le acarreó grandes problemas. Mató a un hombre, fue rechazado por los suyos y tuvo que huir al desierto. Moisés se quiso erigir en ese libertador de su pueblo, y el pueblo, se lo recriminó, diciéndole: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez por nosotros? Ahora, 40 años más tarde, es Dios el que toma la iniciativa. Ahora es Dios el que lo llama para ponerlo precisamente por príncipe y juez sobre su pueblo. Habían pasado 40 años y podríamos pensar que después de tanto tiempo Dios lo habría descartado utilizar definitivamente a este hombre. Pues a fin de cuentas, en el pasado le había fallado estrepitosamente. Pero no. Lo cierto es que Dios tiene mucha paciencia y sabe esperar que llegue el tiempo propicio para llevar a cabo sus planes. Moisés era consciente, a sus 80 años, de que había fallado a Dios. Y por ello se consideraba totalmente descalificado para llevar a cabo la obra. Lo que ocurre es que fue Moisés el que se descalificaba a sí mismo. Nunca Dios lo descartó. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros no nos habremos descartado por pensar: ¿quién soy yo? Yo no soy importante. Además, si tú supieras, en el pasado he fallado más de una vez a Dios. Moisés estaba convencido de que los pecados pasados lo descalificaban. Dios no opinaba lo mismo. Los pecados confesados y perdonados no descalifican a nadie. Por lo contrario, en muchas ocasiones, si somos sabios, sirven para que nunca más volvamos a cometerlos de nuevo. Y eso es precisamente lo que ocurrió en la vida de Moisés. Moisés, después de 40 años en el desierto, nunca más se creyó autosuficiente para llevar a cabo la obra de Dios. Dios escogió glorificarse en la vida de Moisés a pesar de su equivocación. Quizá a ti te pueda estar ocurriendo algo similar. Es posible que tú te hayas descartado para servir a Dios. Quizá crees que algo en tu pasado, algún pecado cometido, algún error, te descalifica para servir al Señor. Quizá pienses: ¿quién soy yo?
es que yo no soy importante. Quizá tú pienses así, pero te aseguro en base a la palabra que Dios no piensa así de ti mismo. Dios está dispuesto a glorificarse en ti si tú estás dispuesto, como al final Moisés lo estuvo, a dejarse utilizar por Dios. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?, dijo Moisés. Cuando Moisés se creía fuerte y autosuficiente, pensaba que él era la persona adecuada, y ahora, después de 40 años, Moisés piensa que ya no es su tiempo. Y le pide a Dios que escoja a otro, que se busque a otro más joven, más guapo, más fuerte, más capaz. Es ahora cuando Moisés reconoce su total incapacidad y su dependencia de Dios, cuando está listo para ser útil en la obra de Dios. Es como si Dios dijera: ahí es donde yo te quería, Moisés. Quería que llegara el momento en el que te vieras totalmente impotente. Porque es cierto, tú no puedes. Pero ve, porque yo estoy contigo. He aquí el primer principio para llegar a ser un hombre, un gran hombre y una gran mujer para Dios. Aprender a confiar y depender en Dios y no en uno mismo. El valor de una persona no viene por su propia capacidad personal, sino por el hecho de estar plenamente convencido de que Dios va con él, de que Dios va con nosotros. Mirad, a lo largo de mi ministerio me he encontrado con muchos creyentes que no se consideraban capaces de llevar a cabo las tareas espirituales que era evidente que Dios les estaba encomendando. También es cierto que me he encontrado con algunos hermanos, ciertamente los menos, que sin estar capacitados, sin estar llamados, sí que se consideraban capaces para llevar a cabo tareas especialmente de liderazgo, a las cuales pues Dios no les había llamado. Pero lo cierto es que esos son los pocos. Lo cierto es que por regla general en nuestras iglesias, y como no en la nuestra también, hay hermanos y hermanas que, como Moisés, piensan sinceramente: ¿quién soy yo? Es que yo no soy nadie, no soy capaz, no estoy preparado, no puedo hacerlo. En ocasiones, esta excusa se debe a un concepto totalmente equivocado, erróneo de nosotros mismos. En otras ocasiones puede que se deba a una falsa modestia que no tiene ningún lugar. O lo que sería peor, ¿no? Es porque hay una vagancia espiritual. Esto es preferir que otros hagan el trabajo. Preferir venir y ver que venir y servir, venir y ponerse a trabajar. Lo cierto es que cuando Moisés dijo: Dios, es que no puedo, es que yo no soy capaz, en el fondo estaba diciendo la verdad. Porque lo cierto es que ni Moisés, ni nosotros, ni ninguno de nosotros, por nosotros mismos podemos. Aunque tengamos capacidades, aunque tengamos dones, aunque tengamos una buena preparación, si Dios no va con nosotros, haciendo la obra de Dios en nosotros, nosotros no podemos hacer nada significativamente valioso para la obra de Dios. Pero la cosa cambia de forma radical cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando dejamos que Dios obre en nosotros y a través de nosotros. Sin Dios nada somos, pero con Dios
todo lo podemos. Esta verdad es la que tuvo que comprender y asumir Moisés. Y esta verdad es la que cada uno de nosotros hemos de comprender y hacer realidad en nuestras vidas. Sin Dios nada somos, pero con Dios queridos, todo lo podemos. La primera excusa que pone Moisés, yo creo que todos la entendemos más o menos bien, porque nos es familiar y, como digo, puede ser que en más de alguna ocasión la hayamos esgrimido a cada uno de nosotros. La segunda excusa ya nos cuesta un poco más de entender. ¿A qué se refiere Moisés cuando dice, si me preguntan quién me envía, qué le responderé? ¿Es que Moisés no conocía a Dios como para tener una respuesta adecuada a la pregunta? Hemos de tener presente y de recordar que cuando Moisés intentó por sí mismo liberar a su pueblo, fue precisamente esta pregunta la que le plantearon. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? O lo que es lo mismo, ¿con qué autoridad te presentas ante nosotros? Moisés no tuvo respuesta en ese momento para esa pregunta, y ahora, antes que se la planteen, quiere pues tener una buena respuesta. ¿Con qué? ¿Con qué autoridad me presento yo ante ellos si además de que yo no soy importante, no tengo ninguna autoridad sobre este pueblo? La respuesta de Dios es muy interesante. Yo soy el que soy. El yo soy te ha enviado. Esto es, la autoridad para ir y liderarles te la doy yo, dado que yo soy el que tiene toda la autoridad. El yo soy te ha enviado. Hubo alguien que muchos años después también se presentó a sí mismo con el mismo título, el yo soy. Ese fue el Señor Jesús. Cuando Dios se presentó a Moisés como el yo soy, Dios estaba afirmando de sí mismo, yo soy el único Dios que existe. Y no solo eso, yo no solo soy el único Dios que existe, sino el único que ha existido y el único que existirá. Antes de mí ninguno hubo y después de mí ninguno habrá. Cuando Jesús en los evangelios se nos presenta como el yo soy, nos está diciendo que Él es Dios, que Él es el único Dios verdadero, que Él es el Dios hecho carne. Y porque se ha hecho carne es que puede decir de sí mismo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree nunca tendrá sed. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús, además, dijo de sí mismo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Se salvará y hallará vida eterna. Además dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y dijo también, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús es el único que puede salvar nuestras vidas, porque es el único que la ha puesto su vida por cada uno de nosotros. Porque no solo es que haya muerto, sino que además ha resucitado. Jesús vive. Jesús es el Dios encarnado, el Dios resucitado, el Dios exaltado.
Y por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. El yo soy te envía a Faraón. Jesús nos dice a cada uno de nosotros, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de entrada al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida, y además soy la resurrección. Y porque soy lo que soy, porque soy el Dios hecho hombre para salvar al hombre, es que a ti y a mí, que habéis depositado fe en mí, os envío como testigos, os envío como embajadores, os envío a anunciar el Evangelio. Id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas estas cosas. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dios a ti y a mí, como en su día lo hizo con Moisés, nos llama a servir. A cada uno con su misión específica, a cada uno con lo que tenga que ver con sus llamados, con sus dones, con sus capacidades, con sus habilidades. Cuando Dios le estaba diciendo a Moisés, yo soy el que soy, el yo soy es el que te envía, le está transmitiendo tres ideas principales. Le está diciendo, mira, Moisés, yo no soy un Dios más como los muchos que hay en Egipto, sino que soy el único Dios que existe. En segundo lugar, mira, es que yo no solo soy el único Dios que existe, sino soy el que siempre va a existir. Soy el que antes de él nunca hubo alguien y que después nunca lo habrá. Y finalmente le dije, mira, este Dios que existe, el eterno Dios, es aquel que tiene todo el poder y el que tiene toda la autoridad. Y es Él el que te envía. De aquí es donde procede tu autoridad, del Dios que te envía. Dios le está diciendo a Moisés, mira, esta es mi tarjeta de presentación. Yo soy el que soy. ¿Te parece suficiente? Mira, Moisés, cuando vayas a Egipto, no presentes tu carta de presentación, tu currículum, no lo presentes. Ese no vale. Presenta el mío. Ese sí que tiene poder. Ese sí que vale. He aquí el segundo principio para convertirnos en esos hombres y mujeres de Dios dispuestos a ser utilizados por Dios. Ser conscientes de nuestra identidad en Dios. Con autoridad dijimos que el primer principio para llegar a ser esos hombres y esas mujeres de Dios dispuestos a ser siervos es aprender a confiar y a depender en Dios y no en uno mismo. Ahora vemos que el segundo principio es ser conscientes de nuestra identidad en Dios. Tu identidad y la mía es la de ser hijos de Dios. Tu profesión y mi profesión es la de ser ministros de Cristo, de embajadores de Dios. Por tanto, deberíamos considerarnos inmensamente privilegiados de ser ministros del Rey, de ser embajadores del Rey. Si tuviéramos más presente cuál es nuestra verdadera identidad después de haber creído en Cristo, y si tuviéramos más en cuenta el poder y la autoridad que emana de aquel que nos envía, seguro que en muchas ocasiones todas estas dudas, temores, excusas desaparecerían para estar así dispuestos a servir y a pagar el precio que hay en el servicio. Mirad, dado que estoy tan profundamente convencido de que si fuéramos conscientes de nuestra identidad, estaríamos dispuestos a dar el paso
déjame que te recuerde de forma muy escueta quiénes somos según la palabra de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas de nuevas. Eso es verdad, eso es cierto, eso es palabra de Dios. La palabra de Dios también afirma que hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos en novedad de vida. Sigue diciendo Pablo allí en Romanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él y que nuestro cuerpo de pecado ha sido destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque Él ha muerto y ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él, porque por cuanto Él murió al pecado de una vez y para siempre, y por cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Queridos, en resumen, la palabra de Dios afirma acerca de nuestra identidad que somos una nueva criatura, que antes éramos esclavos, pero que ahora somos libres, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora estamos vivos para con Dios, que antes éramos pecadores que no hacíamos otra cosa que pecar, y que ahora somos santos perdonados, rendidos y remedidos por la sangre de Jesús. Antes estábamos sin esperanza y sin Dios, y ahora somos embajadores del Rey, llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, que nos llamó para ser salvos. Mirad, nuestra sociedad, en cuanto al tema de la identidad personal, coloca todo su énfasis en lo que haces. Dios lo coloca en lo que eres. Este mundo en el que nos ha tocado vivir, ante la pregunta ¿quién eres tú?, responde pues con la profesión, con lo que hace, ¿no? Respondemos con la titulación académica, con los méritos que tenemos. Incluso hay quien responde con sus apellidos, pues considera que procede de una familia importante, ¿no? Pero lo cierto es que tu identidad y por tanto tu valía no depende de si has nacido o no en una familia con sangre azul o con algo de abolengo. Tu valía y tu identidad no dependen de los estudios que tengas, por muy valiosos que son los estudios. Y por último, tampoco tu valía depende de lo que haces, de tu profesión, de tu trabajo, todo ello que es relativamente importante. Tu valía, tu identidad, depende de quién eres delante de Dios. Y aquí, queridos, solo hay dos opciones. Dependiendo de la decisión que uno ha tomado en relación a Cristo Jesús y a su obra en la cruz. Si has decidido depositar fe en Jesús, la palabra de Dios afirma que eres una nueva criatura, que eres un hijo de Dios y que esa es tu identidad y que de ahí viene tu valía. Si por otro lado, pues aún no has depositado tu fe en Cristo, aunque no eres un hijo de Dios, sí que eres una criatura de Dios y por tanto eres alguien sumamente importante para Dios. Eres tan importante para Dios que estuvo dispuesto a entregar a quien más amaba por ti. Eres tan importante para Jesús que Él dio su vida en la cruz por ti. Y eso te da valor, te da importancia, porque eres alguien amado por Dios.
¿Quién soy yo?, se preguntó Moisés. ¿Quién soy yo?, te puedes estar preguntando tú hoy. ¿Quién soy yo para servirle? Pues la respuesta no es otra que alguien amado por Dios. Alguien por quien Dios ha entregado a su Hijo. Alguien al que Dios ha dado una nueva identidad y le ha dado autoridad, la de ser hijo de Dios. Alguien al que Dios le está llamando a servirle, a ser testigo y ministro de Él. La gran pregunta es, ¿vas a responder positivamente al llamado de Dios a servirle? No os hago ningún spoiler si os digo que Moisés al final dijo que sí. ¿Vas a responder positivamente o te vas a mantener con las 1001 excusas de Moisés? El nuevo curso eclesial ha empezado. La pregunta es, ¿cuál va a ser tu papel en este curso? ¿Vas a ser un espectador o vas a ser un actor? ¿Vas a seguir poniendo 1001 excusas a Dios para no servir? ¿O vas a decirle, heme aquí, utilízame a mí? Ruego con todo mi corazón que escojas la de ser actor principal en la obra de Dios y no te conformes con ser un mero espectador. Ruego a Dios que seamos capaces de pronunciar esas hermosas y comprometidas palabras de heme aquí, utilízame a mí, en vez de seguir esgrimiendo 1001 excusas. Dios mediante, dentro de un par de domingos, consideraremos las otras 2 excusas que puso Moisés y veremos a su vez las 2 respuestas de Dios y con ello 2 grandes lecciones más para convertirnos en esos hombres y mujeres dispuestos a servir al Señor, como al final lo fue Moisés. Pero hoy recuerda que nada más y nada menos que el gran yo soy es el que esta mañana te está llamando. Recuerda que ese Jesús que se pronunció y se presentó como el yo soy y que dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, es el que hoy te está llamando a servirle. Te está llamando a que deposites toda tu confianza y dependencia en Él, siendo consciente de que tu capacidad para servir viene solo de Él y que está condicionada a esa nueva identidad que Él te ha dado en Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios nos ayude a responder de forma positiva a su llamado. Oramos. Señor, queremos darte tantas gracias por este personaje tan fantástico como es Moisés. Señor, tu palabra está lleno de hombres y mujeres grandes en ti, porque tú los hiciste grandes. Gracias, Señor, porque en tu palabra no escondes que también esos grandes hombres también cometieron grandes errores, para que nos demos cuenta de que, a fin de cuentas, pues todos ante ti somos iguales. Y si Moisés llegó a ser un gran hombre de Dios en tus manos, cualquiera de los que estamos aquí también podemos serlo. Señor, hemos visto que Moisés en su día también, cuando tú le llamaste a servir, pues tuvo sus reparos, tuvo sus excusas. Tú sabes que también más de uno de nosotros lo ha hecho en su día. Pedimos, Señor, que aprendamos de Moisés y sobre todo aprendamos de las respuestas que tú le das a Moisés para dejarle sin argumentos, para dejarle sin opción y decir, heme aquí, dispuesto estoy.
Señor, ruego que tu palabra, por tu Espíritu, melle en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras voluntades, y estemos dispuestos en este nuevo curso escolar a dar todo lo que esté de nosotros para servirte con esperanza, con esfuerzo y con ilusión. A ti y solo a ti sea la gloria en Cristo Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros ahora y siempre. Amén.